cargas gratuitas y se conecta solo cuando no hay nadie en línea. Astor Vitali, cultura, en eso estamos. En el medio de la noche de diciembre, la Plaza del Sol recibe una nube de avioncitos de papel que traen colores y los poemas mateístas en su fuselaje. Esos planeadores abren un instante de la feria cultural en el centro de una ciudad de provincia. Los ojos buscan en dirección al cielo oscuro y al chocarse las columnas de hormigón del edificio a medio construir, la ciudad se percibe diferente. Los chicos corren a juntar los aeropoemas. Se los alcanzan a los más grandes que los leen en voz alta. El espacio público hace de caja de resonancia, conecta versos y nuevos lectores en momentos tensos. Nos acercamos al final de un año difícil, 1988, en el que las fragosidades para el gobierno radical se exteriorizan en el recambio de ministros, azonadas militares, corridas de precios y cambiarias. El alfonsinismo ya no es primavera. No obstante, en esa compleja bahía del silencio y la nueva como voz principal, hay diferentes agentes culturales que no dejan de desplegarse en acontecimientos donde se yuxtaponen palabra, imagen e intervención pública bajo diferentes condiciones. Varias formaciones culturales actúan en una distribución innovadora de tiempos y espacios estéticos, en un proceso de articulación de campos y disciplinas que indaga permanentemente el pasado y extiende sus resultados hasta la actualidad. Esto es un fragmento de poesía por otros medios, la introducción de Omar Chovié, que está aquí en el estudio, que es el libro que está por presentar el 9 de julio. Gracias por venir, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien. Sí, un detallecito, es el 8 de julio la presentación. Ah, claro, yo me puse julio, patriótico. Claro, sí. el 9 de julio hay que No comer va el nadie. locro de FM de la calle. Ahí te pido que le hables al Ahí frente está. de... Sí. Sí, es el 8 de julio a las 17 horas en Casa de la Cultura. 17 horas, Casa de la Cultura, poesía por otros medios. Poetas mateístas, revista Vox, ahora vamos a profundizar, pero es, digamos, las dos experiencias nodulares de las cuales toma para desarrollar un hilo. Fue editado por Ediuns, ya se puede adquirir ahí en la editorial o por internet. Sí. Seguramente estará en la presentación. Sí, por supuesto. El libro. Bueno, y es un trabajo que, si bien entiendo que tu tesis de doctoral es 2019, pero que lleva más bien varias décadas, digamos, ¿no? Claro, sí, es un trabajo capaz que es de siempre. Claro. Desde el momento en que transité muchos de esos espacios. En algún momento yo estaba buscando o trabajando sobre algunos materiales literarios y creo que algo que empecé a pensar, no sé, debe ser a principios de los 2000 o un poquito más acá, fue cómo particularmente la poesía, pero probablemente sean muchas las disciplinas que han ido buscando espacios alternativos de manifestación. Y bueno, en un momento creo que caí en la cuenta, te lo contaba recién cuando estábamos acá por ingresar, caí en la cuenta de que probablemente eso también fue merced a charlas con colegas, con compañeros de esas acciones también, de que era lo que podíamos llamar, bueno, un área de vacancia, no más allá de algunos textos periodísticos, algunas entrevistas, algún trabajo académico, pero posterior, ¿no? Sí, más cercano en el sí, tiempo. más cercano en el tiempo, no había un desarrollo. Y bueno, entonces, pensando un poco en el archivo que uno tiene que armar para trabajar con eso, y justamente en
en reponer algún material que me parece que el libro logra. Yo dentro de las cosas que me pusieron muy contento fue encontrarme con que las imágenes quedaron bastante bien, bastante legibles para un lector contemporáneo. Tiene un anexo documental, claro, que rescata un archivo ahí de... Sí, que es absolutamente parcial, digo. Sí, yo creo que pero de varias formas, materiales, digamos, Sí. el matefleto, fotografías de murales y Claro. otras Sí, expresiones. claro, eso era lo que me interesaba en primera instancia, que eran las vías que había encontrado el poema para hacerse público. Ujú. Digo, yo, como nos pasa siempre, y me parece que eso es una cuestión casi de configuración de nuestras cabezas, estaba buscando afuera. ¿Sí? Entonces encontraba un objeto en Chile que me interesaba, otro en Uruguay, otro en la provincia de Córdoba o de Jujuy. Y bueno, en un momento me puse a trabajar con eso. Ya te digo, Merceda, Sí. en más de una yo creo que mucho tuvieron que ver también charlas, digo, conversaciones donde uno se va Ujú. convenciendo, en realidad darse cuenta, uno lo sabía bien, pero digo, te vas convenciendo de que eso vale la pena hacerlo. Uh-huh. ¿Sí? La que en su momento fue mi directora me dijo, me tiró un claro que vale la pena, o algo así, ¿cómo no le va a interesar esto a tu universidad? Bueno, sí, se supondría. Y bueno, también eso fue... Se supondría, digo, porque muchas veces los investigadores miran afuera. Sí, no, digo, por eso te digo, pensé sí, que sí. hay como una... estamos como configurados para mirar hacia afuera. Y tenés que hacer un ejercicio Claro. para volver a tu lugar y en todo caso tratar de intentar experiencias donde eso que vos podés recoger, que vos podés mirar en las 4 cuadras donde vivís, termine constituyéndose también en un molde, ¿sí? Digo, modelo por ahí es una palabra muy potente, pero aunque uno estudie una comunidad pequeña, eso también puede servir de registro, por un lado, para el espacio que vos habitás, para, bueno, la revisión de las condiciones de la vida cultural, por ejemplo, en Bahía, Uh-huh. pero también puede servirle a alguien que quiere investigar, no sé, las condiciones de producción cultural Claro. en el barrio de Almagro, en Uh-huh. Capital Federal. ¿Sí? Uh-huh. Hacer un poquito el camino inverso, digo, que los porteños... Sí, claro. Estaba Marcho bien. Te decía, voy a hacerte un par de preguntas que te propongo respuestas más bien orientativas. Dale. Para después poder profundizar, para ponernos en contexto. Pues yo te decía que la tesis es de 2019, el trabajo, sí. Este libro se publica ahora. Es un libro que puede acceder a alguien a la lectura, digo que eso se agradece mucho. La lectura es muy amable y se puede leer en un nivel de quien no conozca nada del marco teórico que estás mencionando y a su vez tiene rigor académico, sí. Tanto en la forma de cita que elegiste como en cómo se va introduciendo, digamos, cada uno de los autores y los marcos teóricos sí. de teoría crítica a los cuales... Bueno, se agradece mucho eso, porque era, lo primero que me lo digas vos, que sos una persona que lee un montón de cosas y muy variadas, y que de alguna manera era el objetivo, sí, la tesis está en el repositorio, claro. Y esto es un trabajo es un libro de adecuación, sí. Sí. Entonces, para poner en contexto, yo decía, porque mencionaba la tesis, pero vos también participaste de la experiencia, entonces claro. Vamos a hablar un poco de la principal, digamos, ¿no? De la principal en cuanto a extensión dentro del propio libro, que es el mateísmo. Sí. Hay personas que tienen 15 años, 20 años, etcétera, hoy, escuchando esta radio, o sí. ¿qué es? ¿De qué hablamos? Fue, bueno, también un trabajo de búsqueda de un grupo de personas en ese momento de 20 años, uh-huh. Digamos, iniciando la carrera universitaria. El espacio de encuentro básicamente fue ese, que lo que intentaron, digo, puedo nombrar a
Silvia Gattari, que hacía el trabajo de ilustración, los dibujos, en los murales, a Sergio Raimondi, a Marcelo Díaz, Fabián Alberdi, al Turco Espinosa, ¿sí? Que, digamos, por una cuestión de juventud, su ingreso a los espacios de circulación cultural no eran tan sencillos. Digo, vos tenés que ganar algún tipo de reconocimiento. Y me parece que la búsqueda que hubo en ese momento fue la de las vías alternativas. Digo, un panfleto, que era el material en el que en ese momento circulaban básicamente las voces de la política, del sindicalismo. Vos transitabas por Bahía en el año 85, 86, 87, y en la Plaza Rivadavia o en cualquier otro lugar, alguien te podía dar un panfleto, podía ser en ese caso, como decía recién, bueno, un sindicato, un partido político, particularmente los partidos políticos de izquierda lo hacían. Lo mismo las revistas murales. Las revistas murales también están ahí en un paralelo, que es otro de los elementos que se produce. Digo, yo ahí trabajo revistas murales, panfletos y pintadas en paredones. Y bueno, y luego en la segunda parte con box... Producidas por el mismo colectivo hasta aquí, pero le dedicas un capítulo a cada uno con sus especificidades, cada uno de las formas materiales, digamos. Claro, porque... Y los lenguajes. Exacto. Esto que te contaba al principio, me parece que mi búsqueda en ese momento estaba en eso, en la constitución de objetos para difundir poesía, en el caso que yo estaba buscando, pero también estaba mirando todos los espacios de intersección entre las disciplinas estéticas. Y entonces, digo, te estaba comentando el ejemplo de los panfletos. Sí. Esa posibilidad de copiar ese molde y utilizarlo con otro fin, en este caso, dar a conocer textos poéticos de lo que hoy diríamos emergentes. Vos hablás ahí, te referís a lo que... Vamos a aprovechar que, además de poetas docentes, sí que vamos a ver si podemos hacer alusión a algunos temas. Vos planteás el tema del aura, que te voy a preguntar, por ahí me parece que podemos partir de ahí, para plantear qué es lo que pasa, porque trabajás... La pregunta, ¿es una vanguardia? ¿No es una vanguardia? ¿Es un hecho estético? ¿Es un hecho ético? ¿Es un hecho comunitario o artístico? Estoy mezclando todo muy rápido para lo que se puede hacer en un, pero está bien, en un programa de radio, pero eso tiene un largo desarrollo. Pero, digamos, partimos de un lugar en donde las obras de teatro, también, pero las obras artísticas se consideraba que tenían un algo que les daba el mote de tal cosa. Y que hay experiencias que se desarrollan en lo territorial, en lo comunitario, ¿qué quieren hacer en la que me parece que se inscribe? Sí, claro, de alguna manera ese halo distintivo de la obra estética, que digo, es algo que traemos a través de toda la tradición. Hace 5 minutos atrás vos mencionaste que estabas leyendo El Quijote, y bueno, uno dice, El Quijote inmediatamente, pareciera que si yo abro El Quijote y me pongo a leerlo, me estoy transformando, ¿sí? Hay algo distintivo que me toca y... Que lo hace único a ese... Exacto, y que ciertamente cambia, a principios del siglo XX, con las nuevas tecnologías que permiten reproducir, por ejemplo, una obra que vos hasta ese momento no podías ver más que en un museo europeo. Esa reproducción, les quita ese halo, ¿sí? Estoy también haciendo todo bien rápido como para cumplir con las expectativas. Y en este caso, creo que en este caso, digo, y en buena parte del arte contemporáneo, uno se da cuenta que se comienzan a generar nuevas condiciones que hacen a una reconversión del objeto artístico. Entonces, ese poema que circula en un formato efímero, que se desgasta rápido, que se pierde,
pierde ese halo sacral, pero sin duda gana en gana otras condiciones. Estas que tienen que ver con el tráfico más rápido, más accesible, la posibilidad también de generar productores, porque me parece que en todas estas prácticas, digo, y ya estoy pensando mucho más allá de esto que narra el libro, Sí. Hace que probablemente una persona con algún tipo de inquietud diga, bueno, yo también puedo producir un cuadro, puedo producir un objeto audiovisual, un poema. Había un lema que se pintó en el 90 y pico, en un paredón de calle Montevideo, que decía, la poesía debe ser hecha por todos. ¿Sí? Creo que eso también está en el germen de todas estas operaciones. Pensar que tampoco el autor es un sujeto con condiciones extraordinarias, sino que es una persona que transita la calle, que, bueno, en algún caso milita en un gremio, en un partido político, que trabaja como docente, que conduce un programa radial, etcétera, y que puede formar parte de eso que es la vida cultural a partir de un apoyo, digo, de ser una parte de un gran rompecabezas, donde ciertamente los nombres se diluyen también. Los nombres, digo, como esas categorías que están instaladas, sobre todo a través de toda la modernidad, que es en el proceso en que la mayoría de nosotros nos formamos. Acá esta idea de que los nombres estén diluidos, o como dice, yo pongo 3 o 4 citas de escritores contemporáneos. Una de Rodolfo Edwards y una o dos de Fabián Casas. Y ellos dan la idea de que la poesía es un acto colectivo. Vos cuando escribís un poema, sí, estás generando algo que vas a afirmar vos, pero tiene que ver con toda una serie de estratos y de sostenes, los grupos donde participaste, las instituciones que de alguna manera te avalan o te rechazan. Sí. Y a partir de eso se escribe el poema. ¿Sí? En la firma hay un sujeto único, Astor Vitale. Sí. ¿Sí? Pero es inherente al poema y me parece, en líneas generales, a buena parte de la producción estética contemporánea, esto de encontrarse con el otro. Sí, probablemente, no por casualidad, tengamos un gobierno que esté tan preocupado por atacar a la cultura en términos amplios. Me parece que han percibido que, por ejemplo, en otros momentos de neoliberalismo, ha sido un espacio donde se pudieron construir cosas y discutir, digo, con herramientas mínimas, con resultados tal vez menores también, pero siempre ahí se ha generado algo que yo, entre otras cosas, se lo atribuyo a esa consistencia de las redes que se pueden trazar. Claro, y todo eso que mencionás, dicho rápidamente, es más improbable que te llegue un poema a través de un libro, en el sentido de que tenés que tener la suerte de que alguien te lo acerque, o una biblioteca popular cerca, o es más probable que te choques un poema en una esquina. Claro. En este caso, ¿no? Hablamos recuperación democrática, mediados de los 80, después vamos a ver hasta dónde duró la experiencia, y alguien tiene que poner en acción, en este caso un colectivo, el colectivo mateísta, que eso ocurra, que esta noción que planteas de la poesía como lo colectivo ocurra. Y además decías que eso decís en el libro, si no leí mal, que eso se profundizó y se fue construyendo de a poco una especie de ceremonias comunitarias en torno de la acción de, por ejemplo, una pintada, ¿no? Claro. O ese tipo de intervenciones. Contanos un poco acerca de eso. Y porque esto de estar en
en la calle, en el espacio público, requiere inevitablemente del contacto con el otro. Las pintadas murales, que empezaron siendo acciones nocturnas, casi al modo de las acciones relámpago de los 70. Digo, el modelo político está operando siempre, ¿sí? De una manera o de otra. Fíjate que los ejemplos a los que llevo, casi sin proponérmelo, están circunscriptos en ese ámbito. Sí. Pero que, digo, al ser acciones nocturnas había que hacerlas rápido, se pintaba, digo, con algún material económico, en el mejor de los casos con aerosol, pero progresivamente incluso esta conexión con artistas plásticos, bueno, la participación de Silvia Gattari, sobre todo en el grupo, ahí tenés algunas imágenes que están pintadas por ella, las tenés ahí a la mano, hizo que se pensara rápidamente en la posibilidad de trabajar de manera coordinada con otros espacios y pintar, por ejemplo, un paredón que hoy, claro, hay que contarle a quien no lo vio. Sí, sí, claro. Era un paredón que venía por calle Chiclana y desembocaba en Montevideo. Hoy hay una calle abierta ahí y un paredón que tenía 2 metros y algo de alto. Eso permitía, de hecho, las campañas políticas siempre tenían en ese paredón un escenario. Y entonces, un poco pensando eso, de no pisarse, en algunos años, por ejemplo los años pares, donde generalmente no hay elecciones, aprovechábamos y pintábamos ese paredón. Y ahí la actividad tenía que ver básicamente con la relación con el vecindario, con el kiosquero que estaba en el kiosco de Chapa en ese momento, bueno, con cada sujeto que pasaba, y todo lo que fue el trabajo para conectar a otros agentes del campo cultural que pudieran estar presentes. Porque por un lado estaban los poemas, ¿sí? Que en realidad ahí hay que hacer una aclaración importante. Sí. Probablemente la unidad, uno dice, bueno, ¿cuál es la unidad, el objeto mínimo con el que trabajás en cada época? En algún momento es el libro, en algún momento es el poema. Probablemente ahí, en la calle, la unidad es el verso, porque vos trabajás con uno. Recién yo cité un verso de Lautréamont, ¿sí? Eso estaba pintado. Acá se pintaban versos de los integrantes del grupo, 2, 3, ¿sí? Versos de poetas que resultaba interesante poner a la vista, recuperar, ¿sí? Pensemos que... De poetas no locales, digamos, ¿no? Sí. Tomando algunas citas. Poetas leídos, admirados, queridos. Por una forma de editorializar era citar también, ¿no? Exactamente. Sí. Por ejemplo, César Vallejo. Que apareciera César Vallejo resultaba importante porque era un poeta que servía de algún modo de apoyo, era una lectura común, de interés, pero también porque no estaba presente César Vallejo. Digo, la dictadura logró un montón de cosas en ese sentido. Hasta no hace poco la nueva venía bajo la misma égida, el mismo comando, ¿no? Exacto. Hasta en esta ciudad en democracia ya bastante entrada, ¿no? Sí. Lo que era el suplemento cultural del diario difícilmente incorporara textos de esas características. Digo, tanto por el contenido político como por la dimensión estética, ¿sí? Creo que sí, se publicaban poetas, siempre había alguna selección de poemas, pero digo, iban por otro lado. En la universidad, Vallejo no estaba en la currícula, digo, no estaban los programas, el programa de Latinoamericana 2 no lo contenía. Luego se lo incorporó, sí, pero digo, estoy hablando del 85, sí. 86, 87. Entonces, también
esa tarea que básicamente es de propaganda, Ujú. ¿sí? De dar a conocer un objeto que no está fácilmente a la mano, ¿sí? ¿Qué dificultad? Sí. No, digo, hoy pienso en los recursos que tenemos para acceder a eso, Sí. parece un poco más fácil, Mm. pero de todos modos tal vez es una tarea que tenemos que seguir realizando, ¿sí? Porque, bueno, el algoritmo no te deja tampoco llegar a Vallejo así porque sí, ¿no? Tenés que hacer claro. alguna búsqueda previa. Y bueno, me parece que eso de poner en la calle un verso, que también es un gesto que está emulando algo que pasó ahí al regreso de la democracia, que es la aparición de la escritura en el espacio público. La escritura de un particular en el espacio público, básicamente con el graffiti. ¿Sí? Digo, sumo el graffiti a todas las otras experiencias que por ahí eran más institucionales o de grupos que mencionaba antes, pero el graffiti, que era una acción más individual, o a veces hechas por grupos, ¿sí? Pero que se hacía también en la noche y que a la mañana siguiente te sorprendía con una frase que vos no habías visto nunca pintada en una pared. Estoy contando algo. Es de la prehistoria, pero me parece que es necesario marcar eso, que digo, la dictadura lo que había logrado era blanquear el espacio público, ¿sí? Hacerlo homogéneo en buena medida. Obviamente habían desaparecido las pintadas que decían Montonero, JP, Federación Juvenil Comunista, etc. Eso había sido claramente blanqueado, pero tampoco había espacio para otras cosas. Entonces, me parece que con el graffiti, que el graffiti se emparenta mucho con la poesía, hay una visibilización de la potencia de la palabra en la calle. Y entonces, a partir de ahí, bueno, este interés, esta posibilidad de hacer conocer lo que hacían los propios integrantes del grupo, pero también los espacios con los que se alimentaban, ¿no? Los poetas que leían, los poetas que les resultaban de interés, aunque no tuvieran nada que ver con su estética, ¿no? Yo creo que César Vallejo tampoco es que tiene tanto que ver con las producciones, fíjate, de las personas que te nombré al presente, y probablemente Vallejo esté como una gran lectura, pero no sé si necesariamente está en la estética de Sergio Raimondi, creo que no. Bueno, es que no hay, esa sería otra pregunta, no, hay muchas cosas que lamentablemente no podemos hablar de todo y me quedo con ganas, será para otra conversación, y no están en el libro además, o están sugeridas, pero incluso no se puede hablar de una estética mateísta, ¿no? No, claro, me parece que hay diferentes... Sobre todo siguiendo el derrotero de los autores que participaron en aquel momento, ¿no? Sí, yo creo que hay esto que decíamos recién, muchas lecturas comunes, particularmente, digo, todas las formaciones culturales, como fue el mateísmo, como de alguna manera fue Vox también, la experiencia del espacio Vox, son espacios de intercambio y de formación. Claro. Volvemos a esto, ¿no? Y de acción política en el sentido de hacia la ciudad comunitaria. Digamos. Sí, inmediata, claro. Eso como un segundo paso también determinante. Pensando en esto, que las instituciones, divido ahí dos conceptos, formaciones culturales e instituciones culturales, que lo trabajo en el libro. Las instituciones, por ejemplo, de la ciudad, ofrecían un repertorio de cosas. ¿Sí? Digo, bueno, hablábamos de la nueva provincia recién, mencionémosla con todo con su nombre completo. La Asociación Bernardino Rivadavia en ese momento, la biblioteca, la universidad, qué es lo que te ofrecían y la posibilidad de que estas formaciones, estos espacios, se volvieran un lugar de intercambio, pero sobre todo de formación. Si yo recién decía, bueno, César Vallejo, Raúl González Tuñón, ¿sí? Poetas que están en las pintadas, Nicolás Olivari, que eran nombres que no estaban
prohibidos en absoluto, pero digo, venían de tradiciones que habían sido, y voy a retomar el término que se usó hace un rato, habían sido blanqueadas, ¿sí? No blanqueadas por salir a la superficie, sino pintadas de blanco, que quedaran... Pero una ciudad es un palimpsesto, ¿sí? Y vos lo blanqueaste y en algún momento ese verso vuelve a aflorar, ¿sí? Vuelve a aparecer. Que la Universidad de los Milicos, y hablando de humanidades, ¿no? Sí. En particular, tardó más tal vez que en otros lugares, o que la experiencia más conocida que tenemos, que siempre miramos a Buenos Aires, es la UBA, en incorporar una mirada un poco más amplia. Se deriva un poco también de lo que estás diciendo, pues ya acá hablamos del 80 y largo, ¿no? Digo, la Universidad de Buenos Aires tiene inmediatamente, lo traen a Viñas, a Sarlo, etcétera, los más conocidos, ¿no? De G-Trick, etcétera. Aquí hay costó más, digamos. Sí, digo, en la comparativa, obviamente, siempre somos, dicho con todo respeto, Sancinena contra el Barcelona, ¿no? Digo, porque una ciudad de rango medio, como es Bahía, y probablemente, digo, como fue en Bahía, uno lo pueda replicar. Esto que vos me preguntás, se lo puedo preguntar a alguien de la Universidad de Mendoza, de la Universidad de distintas universidades del interior del país, donde sí, ese recambio se dio, pero llevó unos cuantos años. Digo, en la UBA, bueno, primero que ya desde el Vamos tenía una serie de nombres que habían sido cesanteados, que pudieron recuperar su cargo rápidamente. Claro. Acá en la universidad también, ¿sí? Pero, bueno... Igual era de tradición más liberal, tal vez, ¿no? En general, la UNS, digo. Sí, y estaba pensando en que, claro, fue un proceso de recambio bastante lento, porque yo recuerdo docentes cesanteados que volvían, por ejemplo, en el año 85, pero no iban a la materia donde estuvieron. Claro. Sino que les daban un contrato para hacer una actividad no una política de activa extensión. por parte de la conducción, ¿no? Que digo, bueno, absolutamente saludable. Yo en ese sentido, por ejemplo, recuerdo haber participado de un taller literario con una institución maravillosa como Pocha Preda. Pero ella venía de trabajar en literatura española. Después recuperó ese cargo o lo concursó, ya no recuerdo exactamente, seguramente lo concursó, o sea, fueron las condiciones habituales de ingreso, pero en principio tuvo un contrato haciendo una actividad que era un parche, digamos, una componenda, una resolución de ese tipo. Me parece que, claro, la UBA también tenía otros medios materiales, pero sobre todo contaba lo con el hecho de referencia, pero podemos Buenos Aires es el centro y todo pasa por ahí, y en ese momento sobre todo. Pero de todos modos, vos sabés que yo ahí menciono, porque digo, si bien el libro se centra en esas dos experiencias bahienses, yo lo que trato de pensar todo el tiempo es la conexión con experiencias similares en el ámbito argentino, nacional, pero también en el ámbito, por lo menos, sudamericano. Entonces, como hay cosas parecidas en Chile, en Perú, en Brasil, vas y venís de algunas experiencias particulares que te sirven como referencia, ¿sí? Claro. Por ahí esas experiencias que yo había estado pensando al principio, cuando, así, digamos, con una mirada muy sesgada, buscaba los ejemplos afuera. Y digo, te decía esto porque, por ejemplo, ahí menciono una experiencia que es la de La Mineta, que era también una hoja fotocopiada, una hoja oficio, donde aparecían poemas de diferentes... ¿Esa de La Plata o de Rosario? No, esa es de Buenos Aires. De Buenos Aires. De Buenos Aires. Y ahí había estudiantes de letras, de la UBA, alumnos de Sarlo, alumnos de Ludmer, alumnos de Viñas, que publicaban sus textos porque encontraban una vía de comunicación, de difusión, y uno mira a La Mineta y tiene también mucha mirada crítica respecto de
la institución académica. Se ríen mucho de sus profes, digo, Sí. pero lo hacen desde esta perspectiva, como decía recién, del graffiti, por ejemplo. Tomar una frase de una profe que después va a aparecer escrita en libro, ¿sí? Digo, Josefina Ludmer. Josefina Ludmer habla mucho en un libro muy conocido de ella de la lengua como arma. Y ellos juegan con eso casi como epígrafe de su página, que se llama La Mineta, ¿no? La mineta con ese doble sentido, ¿no? Una lámina barata, y el otro que conocemos, que podríamos decir, seguramente sonaba muy, muy procaz en 1988, cuando ellos empezaron a hacer eso. Claro. Sin duda que también ahí hubo cosas que se dieron de manera más rápida, pero que costaron instalar. Y después, bueno, sí, Bahía tiene sus marcas particulares, ¿no? Entonces eso hace que algunos procesos siempre nos lleven un tiempo. Está hablando Amada Chauvies, si querés conseguir el libro Poesía por otros medios, lo podés hacer el día 8, que va a estar presentando este libro. Hago la llamadita para quien también recién se prende a escuchar de qué estamos hablando. Habla el libro acerca de las experiencias del mateísmo y de Vox, que no lo hemos mencionado mucho, salvo colateralmente. Hago una pregunta. Ahí, pues no hablé con mis compañeros si había entrevistado Pauto. Me dicen que no. Tampoco le preguntó Omar si tiene unos minutos más. Me dice que a vos te importa, Dale. me dice. Sí. No. Tenemos objetivos y no plazos, decían los milicos. ¿Qué dificultades te planteó el hecho, digamos, construir un anclaje teórico para un hecho del cual fuiste parte o conocés muy de cerca, o ya tenías lecturas de esto, de charlas con otros, tener que armar para una tesis, para vos mismo, Sí. un prisma teórico para poder hacer un trabajo de estas características? Me parece interesante eso. Sí, bueno, por un lado, un tema que es del orden de lo individual, ¿viste? De lo personal, que tuve que ir pensando y armándome hasta convencerme de que eso era válido. Claro, porque probablemente leyendo temas relacionados al estudio de las ciencias sociales, en un momento caí en la cuenta de que vos como investigador de las ciencias sociales nunca sos ajeno al objeto que estás estudiando. Entonces eso de alguna manera me sirvió para convencerme de que podía ponerme a trabajar en ese sentido y bueno, revisar una experiencia en la que también yo había sido participante. En todo caso, al momento de escribirlo, uno tendrá el decoro, el cuidado de separarse lo suficiente. Y después están los demás para decirlo. Bueno, ahí está el prólogo de Ana Porrúa, que se encarga de aclarar que uno tuvo una participación más o menos activa. Lo que tiene, claro, ahí hay una pregunta lindísima respecto del laburo de investigación. Sin duda que hay herramientas teóricas para formas más canónicas, clásicas. Digo, si yo quiero trabajar con novela, rápidamente voy a encontrar en una biblioteca una teoría de la novela, ¿sí? No sé si bajo ese título, pero voy a encontrar teorizaciones. En el caso de todos estos objetos alternativos, y ahí fue también donde me convencí de que podía ser algo que pudiera funcionar no solo para leer este caso, sino que en algún momento pudiera funcionar para otros casos, de otros espacios, de otras ciudades, de otros lugares. Esa herramienta teórica de alguna manera la tenés que construir. Ya pasa con las revistas literarias.
Yo había leído un par de libros y de tesis sobre revistas literarias, y lo que me daba cuenta era que la persona que escribió primero tuvo que, de alguna manera, armar un repertorio teórico. Y ese repertorio teórico vos lo armás a partir de conjunciones de herramientas que no son específicas para las revistas. O sea, la revista es un objeto maravilloso. Bueno, la página web reproduce el perfil de la revista, donde uno encuentra multiplicidad de voces en 2 páginas. Y vos encontrás, bueno, una voz publicitaria, claro, pero también vas a encontrar una voz que narra, otra que construye un poema, está la ilustración o la fotografía, digo, y vos tenés que mirar todo eso como una constelación. Para leer una revista, y particularmente una revista cultural, una revista literaria, de alguna manera yo lo que había visto es que precedentes que habían estado trabajando a partir de lo que conocían, por ejemplo, acerca de la lectura de un libro, y tratar de adaptarlo al formato revista. Y entonces aparecían ahí conocimientos de otros medios, de los medios audiovisuales. Y creo que eso pasó, por ejemplo, acá con las revistas murales. Claro, sobre las revistas murales lo que tenía era poco, eran los antecedentes. Bueno, una revista que se hizo en los años 20, en la primera vanguardia, donde participan Borges, Jorge Luis y Nora Borges, y otros escritores de la época, que es un formato también grande que contiene textos e ilustraciones y que lo pegan en calles de Buenos Aires. Contaba con eso, con una experiencia chilena en la que participan Enrique Lin, Nicanor Parra, Alejandro Jodorowsky, que se llama El Quebrantahuesos, que se colgaba en un escaparate en las calles de Santiago. ¿Sí? En las calles principales ahí de Santiago, uno pasaba y se encontraba con un quebrantahuesos. Y digo, más allá de eso, yo lo que empecé a darme cuenta, digo, bueno, ¿cómo se lee esto? Y para pensar el cómo se lee esto, creo que tuve que armar una estructura, ¿sí? Armar una pequeña estructura que fuera justamente a los modos en que se constelan las voces dentro de una revista, al valor que tiene eso en el espacio público. Entonces digo, bueno, ahí me tenía que poner a leer el modo de circulación de las voces y probablemente un montón de cosas más. Digo, me parece que también leer o releer en muchos casos cuestiones que tienen que ver con la vida sociopolítica de la época. Creo que el inicio del libro tiene mucho de eso. En este afán de sacarle teoría, eso no desapareció mucho, porque digo, bueno, esto me parece que es un marco que necesita cualquier lector, ¿sí? Tal vez decir, bueno, este concepto viene de Raymond Williams o de tal o cual autor, a veces no sea imprescindible, pero sí ciertos saberes que pueden reproducir algo que es una marca específica de la época. ¿Sí? Me parecía interesante, pensar esto o que lo puedas hacer al aire, porque aparecen varias referencias que vos fuiste armando en ese entramado teórico. Es decir, para mirar algo hay que tener con qué mirarlo. Entonces ese ojo Claro. crítico está ahí señalado. En favor del periodismo aparecen por lo menos esos 2 párrafos de crónica que cité, que leí inicialmente, ¿no? Sobre las fuerzas aéreas bateristas. Digo yo porque me pongo sindicalista de lo que estoy cerca, y en este Sí. caso del periodismo. ¿Vos decís en favor del? De la crónica, del periodismo. Del periodismo, claro. De esa claro. crónica Sí. de Sí, los poemas hay ahí. algo, en algunos capítulos intenté hacer eso, arrancar con una narración pequeña, claro, porque también está la otra, ¿no? Uno trata de escribir, no solo Claro. de componer un texto expositivo, digo, escribir produciendo otra cosa, y bueno, entonces por ahí aparecen
aspectos más anecdóticos, pequeños relatos en alguna nota al pie, sí. Digo que creo que también con lo que refiere a Espacio Vox, Sí. acontece eso. Vox también es otra vez. Ahí Es varias cosas, ¿no? Porque... Sí, me di cuenta que tuve que armar. Vox es una revista ensamblada. Entonces ponerme a leer, a ver qué otras experiencias había en el país. Digo, qué sé yo, había experiencias de el platense Edgardo Vigo. Después había que irse a España y empezar a revisar hasta armar, bueno, como decíamos recién, una suerte de caja con 4 o 5 herramientas diferentes que te permitieran sostener la lectura de ese objeto. Que en Vox iba al detalle Sí. de que también se cuentan algunas anécdotas en las que aparece Mirta Colangelo, digo, con esa cosa que tenía Mirta así tan de provocar desde un lugar que era de ingenuidad en principio, parecía de ingenuidad, ¿no? El gesto de tirar unas botellas al mar para que sean leídas dentro de 50, 100 o 2000 años. Y bueno, esas anécdotas están incorporadas ahí un poco a modo de crónica también. Están incorporadas en poesía por otros medios de Omar Chauvier, que es quien están escuchando, es el autor del libro que publicó Ediuns. En uno de los panfletos que recuperás, Matefletos, creo que es el 10 del 87, decían: todos somos secretamente poetas y todos somos, cada mañana, cada tardecita, mateístas. Hasta ahí la cita. Vos decís, y se reafirma con una pregunta que encierra una decisión política clave sobre la obra artística. Volvés a citar: ¿por qué entonces no escribir entre todos la poesía que hace falta? Quiero cerrar con esta pregunta porque quedan, interrogantes abiertos en este... Sí. Vos te metiste con la actualidad, hablaste de este gobierno, así que la traigo a la actualidad. Te dejaría abierto como modo de cierre, además de lo que quieras agregar, pensar este trabajo, tu lectura de este trabajo y la actualidad en esta ciudad, tareas, repercusiones de esa experiencia que vos crees que sobreviven, que evidentemente estamos aquí hablando de esto, así que sí, tareas pendientes, y sobre todo me interesa pensar si es que hemos dejado el ámbito público nosotras, en un sentido amplio de que nos reivindicamos dentro de tradiciones populares, dentro de la o que queremos tener un contacto comunitario dentro de la cultura, porque el mercado, el espacio público no lo abandonó, al contrario, te llena de carteles todo el tiempo. Sí. Nosotros estamos en Instagram. Así que te lo dejo abierto para que cierres, para complicarte el cierre de la nota. Sí, porque sería... Voy a contestar, como hacemos siempre, de manera absolutamente parcial, porque uno no podrá hacer otra cosa. Digo, un poco porque me parece que el tema es extenso. En parte está ahí lo que charlamos hace un ratito, ¿no? Esa idea de la poesía puede ser hecha por todos, debe ser hecha por todos. Que, bueno, es un gesto, claro, ahí yo lo declaro abiertamente político, ¿no? Es esta posibilidad de que no tenés que ser un experto, no tenés que ser una persona necesariamente formada o formada en términos institucionales. Formada seguro que sí, porque para escribir 2 líneas, 2 renglones de una crónica, 2 versos o lo que fuere, hay una formación previa, en todo caso no necesariamente sistemática. Pero ese gesto que también me parece que es como la gran apertura, yo la detecto ahí en los matefletos, pero también la detecto en La Mineta y la detecto en las distintas revistas murales que reviso en el libro, donde hay experiencias de Jujuy, hay experiencias de Viedma, y en ese sentido me parece que es un llamado a la acción, ¿sí? Claro. Una invitación a la acción, que siempre es válida. Después, bueno, uno se dedica a juzgar los resultados. Claro. Y respecto de la otra parte, sí. La que tiene que ver con
la intervención en el espacio público, probablemente la ciudad nunca la abandonó. Sí, lo que sucede es lo que señalás vos, que hay una privatización del espacio público. De hecho, me parece que la caducidad de la experiencia del mateísmo tiene que ver con eso. En los 90 se hace mucho más difícil pintar un paredón, no solo por los costos, Sí. sino porque los espacios empiezan a ser intervenidos básicamente por el mercado. Sí. Entonces, ese paredón de calle Montevideo en algún momento apareció con esas marquesinas Sí. grandes que se utilizan Te para... obligan a Claro, alquilar eso y lo podés pintar igual, o sea, no estás obligado, pero te lo van a tapar inmediatamente. exacto. Se privatizó, Sí, como sí, decís. sí. Y entonces Disco había instalado su sucursal a la vuelta de las vías. Sí. Entonces esas marquesinas aparecían regularmente con publicidades de Disco. Entonces, La Plaza del Sol está ahora en el edificio. Claro, exacto. Ese edificio que mencionabas ahí, que leías al principio, era un edificio en construcción, que estuvo en construcción añares, y era un lugar donde siempre se podía hacer algo, ¿no? Pero entonces, bueno, la construcción del edificio impide que vos vayas a hacer una pegatina, por ejemplo. Vos, digo, como agente de una formación cultural que quiere difundir literatura, o como referente de un sindicato. Entonces me parece que ahí el 90 y pico obligó a pensar otras estrategias. Y entonces aparecen unos cartelitos más chiquititos a modo de calcos que se llaman Mate Art, que en lugar de ser unas revistas gigantescas como aquellos antiguos periódicos murales del Partido Obrero, digo antiguos, son de la década del 80, pero pasa rápido el tiempo pasa rápido, se hicieran unos panfletitos, que no eran panfletos, sino ya digo, más bien pegotines, que se pegaban, por ejemplo, en la parada del colectivo, en un mástil de una bandera, o en los lugares que sirven para la iluminación pública. No me acuerdo si lo menciono, sí, creo que está mencionado en el libro. Hay una experiencia que también me parece que sirve de modelo ahí, y que se da primero en Capital Federal, que es la de Ralberoni. Ralberoni es un artista plástico que debe tener la edad mía, capaz un año más. A mediados de los 80, empieza a hacer unas intervenciones en modos de calcos que pega en los asientos de los colectivos. Gana mucha repercusión tiempo después interviniendo billetes. Entonces agarra los billetes de 2 pesos, creo, estoy pensando, ya es década del 90, y los interviene con texto, con una reconfiguración de los rostros de los próceres. Interviene el famoso Síganme de Menem, y le hace una nariz donde lo ridiculiza bastante. Digo, bueno, son otras estrategias. Pensando en eso, digo, en cómo a mediados de los 90 hubo que repensar el molde de trabajo, creo que hoy también el desafío es ese. Y te diría que Bahía nunca perdió el interés por intervenir en el espacio público. Las dificultades estuvieron siempre, ¿sí? De un modo, de otro, por incidencia de particulares o por incidencia del orden público en general, pero que siempre vos ves algún tipo de intervención, ¿sí? El día martes 8 de julio van a poder acercarse a profundizar sobre estos temas en la presentación del libro, que es a las 17.
En Casa de la Cultura. En Casa de la Cultura. Seguramente se acercarán actores de todas las épocas, de las actuales de entonces. Y de los de ahora. Y muchas de estas cosas van a estar ahí conversadas y profundizadas. Omar, muchas gracias, un placer. Nieves Agesta, profe de Historia del Arte de la universidad, va a ser la presentadora, quería mencionarlo también. Perfecto. Muchas gracias. A ustedes. Omar Chovie presentó Poesía por otros medios. Recibí los contenidos destacados de la radio en tu celular. Unite a Info de la Calle, nuestra